Millonario viudo, se escondió para ver cómo su madre trataba a sus gemelos, hasta que la mesera los defendió y conmovió a todos. La puerta de la suite 1203 del Hotel Mirador de Chapultepec se cerró con un golpe seco que hizo temblar el marco dorado. El sonido rebotó contra las paredes de mármol como una sentencia, y casi de inmediato, el llanto fino de dos bebés llenó el aire con esa urgencia que solo tienen los niños cuando sienten peligro. Doña Rebeca Montenegro estaba parada en medio del recibidor como si fuera dueña no solo de esa suite, sino del mundo entero. Vestía un traje sastre azul marino impecable, el tipo de azul que costaba más que el salario mensual de 3 empleados juntos. Las perlas en su cuello brillaban bajo la luz de la lámpara de cristal, y sus manos, llenas de anillos de oro blanco y diamantes, apuntaban hacia adelante como si estuviera dando una orden militar. «Ya te dije que los dejes». Su voz era filosa, cortante. «¿O es que no me entiendes, muchacha?». Mariana Salgado tragó saliva y apretó con más fuerza las manijas del carrito donde dormían. O intentaban dormir. Mateo y Gael, los gemelos, tenían apenas 8 meses, cachetes redondos y esos ojos enormes que ahora la miraban asustados, como si entendieran que algo malo estaba pasando. Mariana llevaba puesto su uniforme rojo con el mandil blanco del hotel y las manos todavía húmedas dentro de los guantes amarillos que usaba para limpiar. Olía a cloro y a jabón de pino, y sentía cómo el corazón le latía tan fuerte que casi le dolía el pecho. «Doña Rebeca, con todo respeto», empezó a decir, pero la voz le salió más temblorosa de lo que hubiera querido. «¿Respeto?», la interrumpió la señora, levantando una ceja perfectamente delineada. «¿Me hablas de respeto cuando llevas 3 semanas haciéndote la indispensable con mis nietos? Tú eres una empleada, Mariana, una empleada. Nada más». Cada palabra caía como una piedra. Mariana sintió cómo se le calentaban las mejillas, pero no de vergüenza, de rabia, de esa rabia que te hierve en el estómago cuando sabes que alguien tiene razón solo porque tiene dinero, no porque tenga la verdad. Desde el vano de la puerta del closet, oculto entre las sombras y las perchas de trajes italianos, Emiliano Montenegro observaba todo en silencio. Tenía los brazos cruzados y el pecho tan apretado que sentía que se le iba a reventar. No había dormido bien desde que Valeria murió. 3 meses habían pasado ya y todavía se despertaba en las madrugadas buscándola del otro lado de la cama. La culpa lo carcomía peor que cualquier enfermedad y por eso, por puro miedo a fallar de nuevo, había dejado que su madre entrara como huracán a su vida y tomara el control de todo. Los horarios de los niños, las visitas, la comida, los doctores, hasta quién podía o no acercarse a Mateo y Gael. Había sido idea suya instalar la cámara, una cámara chiquita, del tamaño de una moneda, escondida en el marco dorado de un cuadro que colgaba frente al área de juegos de los gemelos. Quería ver. Necesitaba ver, porque algo no cuadraba. Los niños lloraban más cuando él no estaba. Don Ramiro, el chofer, le había hecho comentarios extraños. «Patrón, los niños se calman más rápido con la muchacha que con doña Rebeca». Y Emiliano, desde su escritorio en las oficinas Montenegro, veía las notificaciones en su celular cada vez que la cámara detectaba movimiento. Hoy había decidido quedarse, esconderse, ver con sus propios ojos qué demonios pasaba cuando él no estaba, y ahora lo estaba viendo. Doña Rebeca caminó hacia Mariana con pasos firmes, los tacones repicando contra el piso de madera como martillazos. Se detuvo a medio metro de ella, tan cerca que Mariana pudo oler su perfume francés mezclado con el olor a menta de su chicle. «Mira, niña», dijo la señora bajando la voz, pero haciéndola más venenosa. «Tú vienes de Iztapalapa, ¿verdad? De por allá por la ermita, donde las casas están una encima de la otra y huele a fritangas todo el día.
Yo no tengo nada en contra de la gente humilde. Pero aquí las cosas son diferentes. Estos niños son Montenegro, herederos, no se crían con cualquiera. Mariana sintió cómo se le cerraba la garganta. Sí, venía de Iztapalapa, sí. Su casa era chica y se oía todo lo que pasaba en la casa del vecino. Sí, su mamá estaba enferma de diabetes y dependía de ella para las medicinas. Y sí, necesitaba este trabajo más que el aire. Pero eso no significaba que no tuviera ojos, ni corazón, ni dignidad. Con todo respeto, doña Rebeca. Mariana levantó la barbilla, aunque le temblaban las rodillas. Un bebé no entiende de apellidos, entiende de miedo, y ellos tienen miedo. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el llanto de los gemelos pareció bajar de volumen. Doña Rebeca abrió los ojos como platos, incrédula de que una simple empleada se atreviera a responderle así. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque es la verdad. Mariana sentía que ya había cruzado la línea, así que mejor decirlo todo. Mire a Gael, doña, mírelo bien. Doña Rebeca frunció el ceño, pero bajó la mirada hacia el carrito. Gael estaba despierto, con los ojos vidriosos y la cabecita ladeada como si le pesara demasiado. Tenía esa expresión perdida que no era normal en un niño de su edad. ¿Y qué tiene? Está tranquilo, ¿no ves? Está demasiado tranquilo, insistió Mariana, sintiendo cómo el miedo le apretaba el pecho. Y mire su bracito. Aquí, con cuidado, levantó la manjita de la pijama azul claro de Gael. Ahí, en la parte interna del bracito rechoncho, había una marca morada, pequeña, discreta, pero innegable, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Doña Rebeca ni siquiera pestañeó. Se habrá golpeado jugando. Los niños se golpean todo el tiempo. Pero él no juega todavía, doña, apenas gatea. «Suficiente», explotó la señora, y su voz retumbó en toda la suite. «Ya me cansaste con tus insinuaciones. Estás despedida, recoge tus cosas y vete, ahora mismo, y ni se te ocurra volver a acercarte a mis nietos, porque te acuso de intento de robo». Mariana sintió cómo el mundo se le venía encima, despedida, acusada, destruida, y todo porque había abierto la boca. Apretó los labios para no llorar, porque llorar aquí, delante de esta mujer, sería darle el gusto. Desde el closet, Emiliano cerró los ojos con fuerza, sintió la bilis subirle por la garganta. Había oído todo, había visto todo, y lo peor de todo era que había visto algo que Mariana no había notado todavía. La botellita de plástico transparente en la bolsa de mano de su madre, una botellita sin etiqueta, con un líquido claro que doña Rebeca había sacado esa mañana para darles unas gotitas para que duerman mejor. ¿Qué demonios era eso? ¿Y desde cuándo su madre daba medicamentos a los niños sin consultarle? Mariana soltó el carrito lentamente, se quitó los guantes amarillos y los dejó sobre la mesa auxiliar. Miró por última vez a Mateo y Gael y sintió cómo se le rompía algo adentro del pecho. «Cuídelos bien, doña», dijo con la voz quebrada. «Por favor». Doña Rebeca no respondió, solo señaló la puerta con el dedo. Mariana caminó hacia la salida con la cabeza en alto, aunque por dentro estaba hecha pedazos, pero antes de cruzar el umbral se detuvo, miró hacia atrás una última vez. «Si les pasa algo», dijo en voz baja, pero firme, «usted va a tener que vivir con eso», y salió. La puerta se cerró detrás de ella y el llanto de los gemelos se volvió a escuchar, ahora más fuerte, más desesperado. Emiliano salió del closet sin hacer ruido y se quedó mirando a su madre. Ella ni siquiera se dio cuenta, estaba ocupada sacando la botellita de su bolsa y preparando el gotero. Y en ese momento, Emiliano supo que todo estaba a punto de cambiar. 3 semanas antes, Mariana había llegado al Hotel Mirador con un nudo en el estómago y las manos sudando dentro de los bolsillos de su chamarra. Era temprano,
Apenas las 6 de la mañana, y el cielo todavía tenía ese color gris azulado de cuando la ciudad apenas está despertando. Había tomado 2 micros desde Iztapalapa. Primero la que pasaba por la ermita, luego el camión que subía por Reforma. Casi 2 horas de camino para llegar a Chapultepec, donde la gente vivía en un mundo completamente diferente. Don Ramiro la esperaba en la entrada de servicio, con su uniforme de chofer impecable y una sonrisa amable que le recordó a su papá. Él había sido quien le consiguió la chamba. «¿Lista, mija?», le preguntó, dándole una palmadita en el hombro. «Lista», mintió Mariana, porque en realidad estaba muerta de miedo. Don Ramiro la había conocido en el restaurante donde ella trabajaba de mesera los fines de semana. Era un lugar sencillo en la colonia agrícola oriental, de esos donde sirven comida corrida y todo huele a caldo de pollo. Un día, don Ramiro llegó a comer después de dejar al patrón en una junta, y Mariana lo atendió con esa amabilidad genuina que ella tenía. Sin fingimientos, le sirvió agua de Jamaica bien fría, le calentó las tortillas, y cuando él le preguntó cómo estaba, ella le contó la verdad, que su mamá estaba enferma, que las medicinas eran carísimas, que necesitaba más trabajo. «Mira», le dijo don Ramiro ese día, limpiándose la boca con la servilleta, «el patrón necesita a alguien que ayude con los gemelos, alguien de confianza, alguien que tenga manos suaves con los niños. ¿Te interesa?». Y claro que le interesaba tanto que había aceptado sin siquiera preguntar cuánto pagaban. Ahora, parada frente a la puerta de la suite 1203, Mariana se alisó el uniforme rojo que le habían dado y respiró hondo. Don Ramiro tocó la puerta con los nudillos. Quien abrió fue Emiliano Montenegro, alto, de traje oscuro aunque era sábado, con ojeras profundas y una barba de 3 días que le daba un aire descuidado. Tenía los ojos verdes, bonitos pero apagados, como si hace tiempo que no dormía bien. «Buenos días, patrón», saludó don Ramiro. «Le presento a Mariana Salgado, la muchacha de la que le hablé». Emiliano la miró de arriba abajo, pero sin malicia. Era una mirada cansada, casi ausente. «Adelante», dijo simplemente, haciéndose a un lado. La suite era enorme. Mariana nunca había visto un lugar así. Pisos de madera brillante, muebles que parecían de revista, ventanales gigantes con vista al castillo de Chapultepec, y en medio de toda esa elegancia, 2 bebés llorando a todo pulmón en sus cunas. «¿Tienen hambre?», dijo Emiliano, pasándose una mano por la cara. «O sueño, o les duele algo, ya no sé. Llevo despierto desde las 4 de la mañana». Mariana se acercó a las cunas y vio a Mateo y Gael por primera vez. 2 bolitas idénticas de mejillas rojas y puños apretados, llorando con ese llanto desesperado de los bebés que no entienden por qué nadie los carga. «¿Puedo?», preguntó mirando a Emiliano. Él asintió, y Mariana levantó a Gael con cuidado, apoyándolo contra su pecho. Empezó a mecerlo suavemente, tarareando una canción que su mamá le cantaba cuando ella era chiquita. Algo pasó. Gael dejó de llorar casi de inmediato, como si reconociera algo en ese movimiento, en esa voz. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Emiliano, genuinamente sorprendido. «No sé», respondió Mariana con una sonrisa tímida. «Mi mamá siempre decía que los bebés sienten cuando alguien los carga con cariño». Emiliano la observó en silencio por un momento largo, luego asintió. «Está bien, te quedas». Y así empezó todo. Los primeros días fueron como un sueño. Mariana llegaba temprano, preparaba las mamaderas, cambiaba pañales, bañaba a los gemelos con agua tibia y jabón de bebé que olía a lavanda. Mateo era más inquieto, siempre queriendo explorar, gateando por toda la suite. Gael era más tranquilo, más observador, y le gustaba que le cantaran. Mariana les hablaba todo el tiempo, les contaba historias inventadas, les hacía caras chistosas que los hacían reír con esas risitas agudas que suenan a campanitas.
Emiliano casi no estaba. Salía temprano a la oficina y regresaba tarde, siempre con esa cara de agotamiento que parecía llevar pegada. Cuando llegaba, se quedaba parado en la puerta del cuarto de los niños, mirándolos dormir, como si no supiera bien qué hacer con ellos. Una noche, Mariana lo encontró así, recargado en el marco de la puerta. «¿Está bien, señor?», le preguntó en voz baja. Emiliano tardó en responder. «Mi esposa, ella sabía qué hacer, yo no, yo nunca supe. Los niños no necesitan que usted sepa todo», dijo Mariana. «Solo necesitan que esté aquí». Él la miró con esos ojos verdes cansados y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero solo asintió y se fue a su cuarto. Fue en la segunda semana cuando apareció doña Rebeca. Llegó como torbellino, con maletas Louis Vuitton y una actitud de dueña y señora. Emiliano no estaba, como siempre, y cuando Mariana abrió la puerta, doña Rebeca la miró de arriba a abajo con esa expresión que Mariana conocía bien, desprecio apenas disimulado. «¿Tú eres la nueva nana?», preguntó sin saludar siquiera. «Soy Mariana». «Señora, ayudo con los niños». «Ajá, ya veo». Doña Rebeca entró a la suite como si fuera suya, dejando las maletas en medio del recibidor para que alguien más las recogiera. Se quitó los lentes oscuros y caminó directo hacia donde estaban los gemelos jugando en su tapete de colores. «Mis bebés hermosos», arrulló agachándose para tocarles las mejillas. «La abuelita ya está aquí, ya no van a sufrir más». Mariana frunció el ceño. ¿Sufrir? Los niños no estaban sufriendo, estaban bien, estaban contentos. Desde ese día todo cambió. Doña Rebeca empezó a dar órdenes como militar, que las mamaderas se prepararan de tal forma, que el baño fuera a tal hora, que los niños durmieran en tal posición. Criticaba todo lo que Mariana hacía, que si el pañal estaba muy apretado, que si la temperatura del agua no era la correcta, que si los niños tenían frío, calor, hambre, sueño. «Así no se hace, muchacha», decía cada 5 minutos. «Déjame a mí, que yo sí sé». Pero lo peor no eran las críticas, lo peor eran las gotitas. Una tarde, Mariana estaba preparando la merienda cuando escuchó a doña Rebeca hablar por teléfono en el balcón. «Sí, doctor, necesito algo más fuerte. No, es para que duerman mejor. Ya sé, pero es que son muy inquietos. ¿Puede mandarme la receta a la farmacia de Polanco?» «Perfecto, gracias». Mariana sintió un escalofrío. Más fuerte. ¿Para qué necesitaban algo más fuerte? Mateo y Gael dormían perfectamente bien. Esa noche, doña Rebeca sacó una botellita sin etiqueta de su bolsa. «Ven, Marianita, te voy a enseñar», dijo con voz melosa. «Antes de dormir, les das 3 gotitas de esto en el agua. Es natural, para que descansen mejor». «¿Qué es, doña?» «Es un suplemento, pura herbolaria, no te preocupes». Pero Mariana sí se preocupó, porque después de esas gotitas, Mateo y Gael no se quedaban dormidos normalmente. Se desplomaban, como si alguien les hubiera apagado un switch, y al día siguiente amanecían con los ojos pesados. «Como Ida, ¿no le parece que están muy dormidos?», se atrevió a decir Mariana un día. Doña Rebeca la fulminó con la mirada. «Ahora resulta que tú sabes más que yo. Tú, que vienes de quién sabe dónde». Mariana se calló, pero no dejó de observar, y entonces empezó a notar otras cosas. Cómo doña Rebeca apartaba a los gemelos cada vez que se reían con Mariana, cómo les hablaba de una forma rara, posesiva. «Son míos, ¿verdad que sí? Míos y de nadie más». Cómo se ponía tensa cuando Emiliano llamaba para preguntar por los niños. Una noche, mientras limpiaba la sala, Mariana encontró un papel arrugado en el bote de basura. Era un recibo de una farmacia en Polanco. Gotas de valeriana concentrada, dosis pediátrica no recomendada para menores de 2 años. Se le heló la sangre, guardó el recibo en el bolsillo de su uniforme y siguió limpiando como si nada. Pero el corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho esa misma noche, antes de irse.
Don Ramiro la alcanzó en la entrada de servicio. «¿Estás bien, mija? Te veo preocupada». Mariana dudó. Luego sacó el recibo y se lo mostró. «Don Ramiro, ¿esto es normal?» El chofer leyó el papel y su cara cambió. «No», dijo, «esto no es normal. ¿Qué hago?» «Ten cuidado, Mariana. Doña Rebeca es complicada, pero si ves algo raro, dímelo. Yo llevo 20 años con esta familia. Sé cosas». Mariana asintió y se guardó el recibo de vuelta esa noche en el camión de regreso a Iztapalapa. Miró por la ventana las luces de la ciudad y sintió un peso en el pecho que no la dejaba respirar bien. Algo estaba muy mal en esa suite del Hotel Mirador. Y ella, una simple empleada de Iztapalapa, estaba en medio de todo. Emiliano no recordaba la última vez que había dormido una noche completa. El insomnio llegó el día que Valeria murió, y desde entonces se había instalado en su vida como un inquilino permanente. Eran las 3 de la mañana y ahí estaba otra vez, sentado en la orilla de la cama, mirando el espacio vacío donde ella solía dormir. Valeria Montenegro. Bueno, Valeria Ruiz de Montenegro había muerto hacía 3 meses en circunstancias que los doctores llamaron repentinas pero naturales. Un paro cardíaco fulminante, dijeron. Tenía apenas 31 años, sin historial de problemas del corazón, sin nada que hiciera sospechar. Emiliano llegó del trabajo y la encontró en el piso del baño, con los ojos abiertos y la piel ya fría. Los gemelos tenían apenas 5 meses en ese entonces. Cerró los ojos y la imagen de Valeria muerta en ese piso se proyectó en su mente como una película que no podía pausar. Intentó respirar hondo, pero el aire no le llegaba bien a los pulmones. La culpa era una cosa viva que le mordía las tripas todos los días. Si hubiera llegado más temprano, si hubiera insistido en que fuera al cardiólogo, si hubiera estado más presente en lugar de pasarse 14 horas en la oficina, se levantó de la cama y caminó descalzo por la suite. La luz de la ciudad entraba por los ventanales y dibujaba sombras largas en el piso. Se detuvo frente al cuarto de los gemelos y los miró dormir. Mateo tenía la boca abierta y un bracito colgando fuera de la cuna. Gael dormía boca abajo, con el trasero levantado, como ranita. Algo apretó en su pecho, un sentimiento que no sabía nombrar bien. Amor, miedo, responsabilidad, todo junto. Probablemente esos 2 niños eran lo único que le quedaba de Valeria, y la sola idea de fallarles también lo aterraba tanto que prefería mantenerse a distancia. Por eso había dejado que su madre se mudara a la suite. Doña Rebeca había llegado 3 días después del funeral, con sus maletas y su actitud de «yo me hago cargo», y Emiliano, hundido en su propia pena, simplemente había dejado que pasara. Era más fácil así. Ella tomaba las decisiones, ella organizaba todo. Ella se encargaba de los niños mientras él se escondía en el trabajo y pretendía que todo estaba bajo control. Pero algo había empezado a molestarle. Pequeñas cosas al principio. La forma en que su madre hablaba de Mateo y Gael como si fueran de su propiedad. La manera en que despedía a cualquier persona que se acercara demasiado a los niños, la insistencia en esas gotitas para dormir, y ahora, después de lo que había visto y escuchado desde el closet esa tarde, ya no podía seguir ignorándolo. Caminó hasta su estudio privado. Al otro lado de la suite era un cuarto pequeño, con estantes llenos de libros que nunca leía y un escritorio de caoba donde Valeria solía sentarse a escribir. Ella era diseñadora gráfica freelance y le gustaba trabajar ahí, cerca de las ventanas, donde entraba luz natural. Emiliano se sentó en la silla que había sido de ella y abrió el cajón inferior del escritorio. Estaba lleno de libretas, plumas, USB, recibos viejos. Revolvió entre las cosas sin saber bien qué estaba buscando hasta que sus dedos tocaron algo duro en el fondo.
Un sobre manila lo sacó. Estaba cerrado con cinta adhesiva amarillenta, como si llevara tiempo ahí. No tenía nada escrito afuera. Lo abrió. Adentro había una carta manuscrita en la letra redonda y clara de Valeria y varios documentos del registro civil de Coyoacán. El corazón de Emiliano empezó a latir más rápido. La carta estaba fechada 5 meses antes de su muerte, cuando ella tenía 7 meses de embarazo. Emiliano, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. Espero que sea mi paranoia y que nunca tengas que abrir este sobre, pero necesito dejarlo escrito por si acaso. Tengo miedo de tu mamá. Sé que suena horrible, sé que es tu mamá y que tú la quieres. Pero Emil, hay algo en la forma en que me mira, en cómo me habla cuando tú no estás. Me trata como si yo fuera una intrusa, como si le hubiera robado algo. El otro día me dijo algo que me heló la sangre. Estábamos hablando de los bebés, porque ya sabíamos que eran gemelos. Y ella dijo, estos niños van a ser Montenegro puros, no como tú, que vienes de quién sabe dónde. Emil, yo vengo de Naucalpan. Mi papá era contador y mi mamá maestra. No somos millonarios, pero tampoco somos nadie. Y aun si lo fuéramos, ¿qué importa? Pero para tu mamá sí importa. Para ella, yo nunca voy a ser suficiente. Lo que más me asusta es que dice cosas raras sobre los bebés. Que ella los va a criar como se debe, que ella va a asegurarse de que salgan bien. Y cuando le dije que nosotros íbamos a criarlos, se rió, Emil, como si yo fuera una niña tonta. Por favor, si algo me pasa, no dejes a nuestros hijos solos con ella. No completamente, sé que suena exagerado, pero algo en mi instinto me dice que ella es capaz de cualquier cosa por mantener el control. Cuídalos, cuídate tú también. Te amo. Vale. Emiliano terminó de leer la carta y se quedó mirando el papel como si fuera a desaparecer. Las manos le temblaban. La letra de Valeria se veía borrosa porque tenía los ojos llenos de lágrimas. Tengo miedo de tu mamá. ¿Cómo no había visto esto antes? ¿Cómo había sido tan ciego? Revisó los documentos del registro civil. Eran copias certificadas de las actas de nacimiento de Valeria y sus papás. Como si ella hubiera querido dejar prueba de quién era, de dónde venía, una defensa póstuma contra las acusaciones de doña Rebeca. Emiliano se pasó las manos por la cara y respiró profundo, intentando calmarse, pero no podía. La rabia y la culpa se mezclaban en su pecho como veneno. Valeria había tenido miedo, había dejado una carta porque tenía miedo. Y él, en lugar de protegerla, había estado tan ocupado trabajando que ni siquiera se dio cuenta, y ahora su madre estaba haciendo exactamente lo que Valeria temía, apropiarse de los niños, controlarlos, mantenerlos dependientes, las gotitas, la forma en que alejaba a cualquiera que se acercara a Mateo y Gael, las humillaciones a Mariana. Todo encajaba. Se levantó de la silla tan rápido que la tiró, salió del estudio y caminó hacia el cuarto de su madre. Iba a entrar, a despertarla, a exigirle explicaciones, pero se detuvo con la mano en la perilla. ¿Y luego qué? ¿Qué iba a decir? Mamá, encontré una carta donde mi esposa muerta dice que le tenía miedo. Doña Rebeca lo negaría todo. Diría que Valeria estaba paranoica, que las hormonas del embarazo la tenían alterada. Diría que él estaba atacándola sin razón, necesitaba pruebas reales, pruebas que no pudiera negar. Bajó la mano y retrocedió. Al día siguiente, cuando doña Rebeca salió a una de sus juntas de beneficencia, Emiliano llamó a un técnico de confianza. Le pidió que instalara una cámara oculta en la suite, pequeña, invisible, en el marco de un cuadro que daba vista al área de juego de los gemelos. ¿Está seguro, señor Montenegro?, preguntó el técnico. Incómodo, completamente seguro. La cámara quedó instalada en menos de 1 hora. Emiliano configuró su celular para recibir las notificaciones y revisar la grabación desde cualquier lugar. Ahora solo tenía que esperar.
pero no tuvo que esperar mucho. Esa misma tarde fue cuando pasó todo, cuando doña Rebeca humilló a Mariana, cuando ordenó que la despidieran, cuando Emiliano, escondido en el closet, vio con sus propios ojos la clase de mujer que era su madre. Esa noche, después de que Mariana se fue y doña Rebeca se encerró en su cuarto, Emiliano se sentó en el sofá de la sala y abrió la grabación de la cámara en su celular. La vio completa, 3 veces, y en la tercera vez escuchó algo que no había notado antes. Doña Rebeca, hablando sola mientras preparaba las mamaderas, murmurando como si los niños pudieran entenderla: tienen que depender de mí, solo de mí. Si esa mesera se vuelve la favorita, lo pierdo todo, todo lo que he construido. No voy a permitirlo. Emiliano sintió cómo se le revolvía el estómago. Guardó el video, guardó la carta de Valeria y supo que tenía que actuar. Pero primero necesitaba estar completamente seguro. Esa noche llamó a don Ramiro. Ramiro, necesito que hagas algo por mí y necesito que nadie se entere. Dígame, patrón, quiero que sigas a mi madre. Anota a dónde va, con quién se junta, qué compra, a todo. Hubo un silencio del otro lado. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Está bien, cuenta conmigo. Emiliano colgó y se quedó mirando el techo de la suite, con las luces de la ciudad parpadeando afuera. Valeria había intentado advertirle y él no había escuchado, pero ahora sí estaba escuchando y no iba a dejar que su madre destruyera a sus hijos como había intentado destruir a Valeria. Mariana llegó a su casa en Iztapalapa pasadas las 9 de la noche. El camión la había dejado 3 cuadras antes y tuvo que caminar por calles oscuras, donde los perros callejeros ladraban a su paso. Todavía tenía el nudo en la garganta y los ojos irritados de tanto aguantarse las ganas de llorar. Despedida, acusada, humillada y lo peor de todo, preocupada por 2 bebés que ni siquiera eran suyos, pero que se habían metido en su corazón como si lo fueran. Abrió la puerta de su casa, un departamento chico en un edificio de 3 pisos, y encontró a su mamá sentada en el sofá, viendo la tele con el volumen bajito. «Mija, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó doña Lupita, quitándose los lentes para verla mejor. Mariana intentó sonreír, pero no le salió. «Me corrieron, ma». «¿Cómo que te corrieron? ¿Por qué?». «Por meterme donde no debía». Y entonces sí lloró. Se desplomó en el sofá junto a su mamá y lloró como no había llorado en años. Doña Lupita la abrazó sin hacer preguntas, como solo las mamás saben hacer, y le acarició el pelo hasta que Mariana pudo respirar de nuevo. «Cuéntame», dijo doña Lupita con esa voz suave que Mariana conocía desde niña, y Mariana le contó todo. Las gotitas, la marca en el bracito de Gael, la forma en que doña Rebeca trataba a los niños como si fueran trofeos, la amenaza de acusarla de robo. Doña Lupita escuchó en silencio con el ceño fruncido. «Ay, mija, te metiste con gente de dinero, esa es gente peligrosa». «Lo sé, ma, pero esos bebés están en peligro, lo sé, lo siento aquí». Se tocó el pecho. «Y no puedo hacer nada». «Sí puedes, ya hiciste lo que tenías que hacer, le dijiste la verdad a esa señora, y si tiene tantita madre, va a recapacitar». Pero Mariana sabía que doña Rebeca no iba a recapacitar. Gente como ella nunca recapacitaba. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y recordó algo. Se metió la mano en el bolsillo del uniforme y sacó una falda de tela que había tomado del cuarto de los gemelos antes de irse. Con un marcador permanente había escrito en letras chiquitas: «Gotitas 7 p.m, marca morada brazo ISC, Gael muy dormido». «Por Dios, revise». «¿Qué es eso?», preguntó doña Lupita. «Una prueba o un intento de prueba, no sé. Pensé que si le pasaba algo a los niños, alguien podría ver esto y...».
y saber que yo intenté advertirles. ¿Se lo vas a dar a alguien? A don Ramiro. Él es buena gente. Él me va a creer. Doña Lupita asintió y le dio un beso en la frente. Eres muy valiente, mija, demasiado. A veces, o muy tonta. No, valiente. Mariana se quedó despierta hasta tarde esa noche, mirando el techo de su cuarto y pensando en Mateo y Gael. Estarían bien. Les habrían dado las gotitas otra vez. ¿Quién los iba a cuidar ahora? No pudo dormir. Mientras tanto, en la suite 1203 del Hotel Mirador, las cosas se estaban poniendo feas. Eran las 11 de la noche cuando Mateo empezó a llorar. No era el llanto normal de «tengo hambre» o «quiero que me carguen». Era un llanto agudo, desesperado, como si algo le doliera. Doña Rebeca se levantó de su cama con fastidio y fue al cuarto de los gemelos. «Ya, dijo, levantando a Mateo de la cuna. «¿Qué te pasa ahora?» Pero Mateo no se calmaba, se retorcía en sus brazos, llorando cada vez más fuerte, con la cara roja y el cuerpo tenso. «Ay, niño necio», murmuró doña Rebeca. «¿Quieres más gotitas? ¿Es eso?» Fue por la botellita sin etiqueta y le puso 3 gotas más en la boca. Mateo las tragó y siguió llorando. Entonces Gael empezó a vomitar. Doña Rebeca escuchó las arcadas y volteó. Gael estaba boca arriba en su cuna, con vómito en la boca y los ojos entreabiertos. Como oída. «¡No, no, no!». Doña Rebeca dejó a Mateo en la cuna y corrió a levantar a Gael. «¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?». Lo puso de lado para que no se ahogara y Gael vomitó otra vez, esta vez más líquido con olor agrio. Doña Rebeca sintió el pánico treparse por su garganta. Esto no estaba bien, esto no era normal. Sacó su celular y llamó a la doctora Silvia Mendoza, la pediatra de confianza que ella misma había contratado hacía semanas. «Bueno», contestó la doctora con voz de dormida. «Silvia, soy Rebeca Montenegro. Los niños están mal. Uno no para de llorar y el otro está vomitando». «¿Les diste las gotas?» «Sí, como siempre». «¿Cuántas?» «3. Bueno, 6. Le di 3 más a Mateo porque no se calmaba». Hubo un silencio del otro lado. «Rebeca, te dije que no pasaras de 3 gotas por niño. Son bebés. Su metabolismo es muy delicado. Entonces, ¿qué hago? Dales agua, mucha agua, y vigílalos. Si siguen mal, llévalo a urgencias». «No, no voy a llevarlos a urgencias». «Estás loca, van a hacer preguntas, van a...». «Rebeca, si es una sobredosis, necesitan atención médica». «No es una sobredosis, es solo que están sensibles, ya se les pasará». Colgó antes de que la doctora pudiera responder, pero no se les pasó. Mateo seguía llorando, cada vez más débil, como si se estuviera quedando sin aire. Y Gael estaba pálido, con los labios medio morados. Doña Rebeca caminaba de un lado a otro del cuarto, cargando a Gael en un brazo y tratando de calmar a Mateo con la otra mano, pero sus manos temblaban. Y por primera vez en mucho tiempo, doña Rebeca Montenegro sintió miedo, miedo de verdad. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Era Emiliano, sin camisa, despeinado, con los ojos desorbitados. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Los escuché desde mi cuarto». Nada, están un poco inquietos, nada más, un poco inquietos». «¿Están llorando como si los estuvieran matando?». Emiliano le quitó a Gael de los brazos y lo miró bien. El niño tenía los ojos vidriosos y la boca llena de saliva espesa. «¿Qué tiene en la boca? Esto es vómito». «Sí, vomitó un poco, pero ya está mejor, está pálido». Emiliano caminó hacia la cuna de Mateo y lo levantó también. El niño lloraba, pero era un llanto débil, sin fuerza. «¿Qué les diste?», preguntó Emiliano, volteando a ver a su madre, con una mirada que ella nunca le había visto. «¿Qué? Nada, solo las gotitas de siempre». «¿Cuántas?».
Doña Rebeca titubeó. Las normales. ¿Cuántas, mamá? 6. 6 en total. Pero es porque no se calmaban. Emiliano sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza. 6 gotas. ¿De qué? ¿Qué hay en esa botella? Es un suplemento natural para que duerman. Enséñamela. Emiliano, no es... Que me la enseñes, doña Rebeca. Acorralada, sacó la botellita de su bata. Emiliano la arrebató y la leyó. No tenía etiqueta, nada, solo líquido transparente. ¿Esto qué es? Valeriana, solo valeriana. Pero Emiliano ya no le creía nada, absolutamente nada. Cargó a los 2 gemelos como pudo, uno en cada brazo, y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó doña Rebeca. Al hospital. No, Emiliano, no es necesario, ya se van a calmar. No me importa, voy al hospital, ahora. Te estás pasando, soy tu madre. Emiliano se detuvo en la puerta y la miró, y en ese momento doña Rebeca vio algo en los ojos de su hijo que la asustó. Desprecio. Sí, dijo Emiliano con voz fría. Eres mi madre, y por eso esto duele tanto. Salió de la suite con los gemelos en brazos. Don Ramiro estaba esperándolo abajo con el coche encendido. Emiliano le había mandado un mensaje apenas escuchó a los niños llorar. «Al Hospital Ángeles del Pedregal», ordenó Emiliano. «¡Rápido!». Don Ramiro arrancó sin hacer preguntas. En el trayecto, Emiliano sacó su celular con una mano y abrió la grabación de la cámara escondida. La guardó en su nube, la mandó por correo a Lic. Tomás Becerra con el asunto. Urgente, evidencia. Y entonces, por primera vez desde que Valeria murió, Emiliano lloró. Lloró de rabia, de miedo, de culpa. Lloró porque casi pierde a sus hijos por su propia cobardía, pero no los iba a perder, no esta noche. No nunca. El Hospital Ángeles del Pedregal estaba en silencio a esa hora de la noche. Las luces fluorescentes del área de urgencias pediátricas zumbaban bajito mientras Emiliano caminaba de un lado a otro del pasillo con las manos metidas en los bolsillos del pantalón de pijama que no se había cambiado. Todavía traía puestas las chanclas, no le importó. Mateo y Gael estaban adentro, en uno de los cuartos de exploración, siendo revisados por la doctora de guardia. Emiliano había dado toda la información que pudo, sus edades, sus pesos aproximados, que habían vomitado, que lloraban raro, que les habían dado unas gotitas para dormir. ¿Sabe qué tipo de sustancia era?, preguntó la doctora, una mujer joven de lentes y cola de caballo. No. La botella no tenía etiqueta. ¿La trae consigo? Emiliano sacó la botellita del bolsillo de su chamarra y se la entregó. La doctora la destapó, olió el contenido y frunció el ceño. Voy a mandarla al laboratorio, pero por el olor parece ser algún concentrado de valeriana o algún sedante herbal. ¿Cuántas gotas les dieron? 6, 3 a cada uno, bueno. No sé si fueron más. La doctora lo miró por encima de los lentes. Señor Montenegro, la valeriana en dosis concentradas puede ser peligrosa para bebés. Su metabolismo no está desarrollado para procesar este tipo de sustancias. Voy a sacarles sangre para hacer un panel toxicológico completo. Emiliano sintió cómo se le revolvía el estómago. ¿Van a estar bien? Creo que sí. Llegó a tiempo. Pero necesito que me diga exactamente desde cuándo les han estado dando esto. No lo sé. Yo no lo sabía. Fue mi madre, ella. Se le quebró la voz. La doctora puso una mano en su hombro. Tranquilo. Ahorita lo importante es estabilizarlos. Después vemos lo demás. Pasaron 2 horas eternas. Emiliano no se movió del pasillo. Don Ramiro se quedó con él, sentado en una de las sillas de plástico azul, sin decir mucho, solo estando ahí. A veces eso era suficiente. «Patrón», dijo don Ramiro en voz baja, «¿puedo decirle algo?» «Dime». Mariana me dejó esto antes de irse. Sacó del bolsillo de su saco de chofer una falda de tela doblada. Se la entregó a Emiliano. Emiliano la desdobló y leyó lo que estaba escrito con marcador negro.
Gotitas 7 p.m. Marca morada brazo isc. Gael muy dormido. Por Dios revise. Se quedó mirando las palabras como si fueran un mensaje de otro planeta. Ella sabía, murmuró. Ella sabía que algo estaba mal. Sí, patrón, ella vio lo mismo que usted, pero no tenía cómo comprobarlo. No tiene el poder que usted tiene. Emiliano cerró los ojos y apretó la falda en su puño. Mariana había intentado proteger a sus hijos y él había permitido que la corrieran. Ramiro, necesito que la encuentres. Mañana temprano, dile que tenía razón y que lo siento. Sí, señor. A las 4 de la mañana la doctora salió del cuarto de exploración. Traía una carpeta en las manos y una expresión seria. Los niños están estables, dijo. Les pusimos suero para hidratarlos y eliminar las toxinas más rápido. Ya no están vomitando y el llanto se calmó. Pero, señor Montenegro, necesito hablar con usted sobre los resultados preliminares. ¿Qué pasa? Encontramos niveles elevados de ácido valeriánico en su sangre. Eso es consistente con una sobredosis de valeriana concentrada. Pero también encontramos trazas de algo más. ¿De qué? Difenhidramina. Es un antihistamínico que se usa en algunos jarabes para dormir. En adultos es seguro, pero en bebés puede causar sedación excesiva, problemas respiratorios, en casos severos hasta paro cardíaco. Emiliano sintió cómo se le iba el aire de los pulmones. Paro cardíaco, en dosis altas, sí. Los niveles que encontramos no son letales, pero son preocupantes, señor Montenegro. ¿Quién les ha estado dando esto a los niños? Mi madre, la doctora, asintió lentamente. Voy a tener que hacer un reporte. Es protocolo cuando encontramos signos de negligencia o abuso en menores. Hágalo, dijo Emiliano sin titubear. Haga todo lo que tenga que hacer. Los niños se van a quedar en observación hasta mañana. Después pueden irse a casa, pero con estricta supervisión médica, y voy a recomendar que quien les estaba administrando estas sustancias no tenga contacto con ellos. No lo va a tener, se lo aseguro. La doctora le entregó una copia del reporte médico. Guarde esto, lo va a necesitar. Emiliano tomó el papel con manos temblorosas y lo leyó. Ahí estaba, en lenguaje médico frío y preciso: intoxicación por sustancias sedantes, niveles peligrosos, riesgo de daño neurológico, negligencia confirmada. Era todo lo que necesitaba. A las 7 de la mañana, Emiliano llamó a Lic, Tomás Becerra. El abogado contestó al tercer timbrazo con voz ronca de sueño. Emiliano. ¿Qué pasó? Tomás. Necesito que vengas al Hospital Ángeles del Pedregal, ahora. ¿Estás bien? Los niños están vivos. Pero necesito que prepares algo para mí, algo urgente. Dime, necesito quitarle toda autoridad legal a mi madre sobre Mateo y Gael. Necesito una orden de restricción y necesito que esto quede documentado legalmente para que nunca pueda acercarse a ellos sin supervisión. Hubo un silencio del otro lado. Emiliano, ¿estás seguro? Estamos hablando de tu mamá. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. ¿Vas a ayudarme o no? Voy para allá, Lic. Tomás Becerra llegó 1 hora después, con su maletín de cuero y traje oscuro a pesar de ser sábado. Era un hombre de 50 y tantos años, de cabello gris y voz pausada. Había trabajado para la familia Montenegro durante 15 años, manejando todo desde contratos hasta herencias. Emiliano le mostró todo: el reporte médico, la botella sin etiqueta, la carta de Valeria, la falda con las anotaciones de Mariana y finalmente el video de la cámara escondida. Lic. Tomás vio el video completo sin decir una palabra. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Dios mío, murmuró, es suficiente. Es más que suficiente. Esto es abuso psicológico, negligencia médica, manipulación. Emiliano,
Con esto podemos no solo quitarle acceso a los niños, sino también iniciar un proceso penal en su contra. Hazlo. ¿Estás consciente de lo que esto significa? La prensa, el escándalo, el apellido Montenegro. Me importa un carajo el apellido, dijo Emiliano con voz cortante. Me importan mis hijos, Lick. Tomás asintió. Está bien. Voy a necesitar que firmes algunos documentos. Voy a solicitar una orden de protección inmediata para los menores. Y voy a empezar a estructurar un fideicomiso blindado para que su herencia esté protegida de cualquier interferencia externa. ¿Cuánto tiempo va a tomar? La orden de protección puedo tenerla lista hoy mismo si encuentro al juez de guardia. El fideicomiso va a tomar unos días. Pero lo importante es actuar rápido antes de que doña Rebeca intente contraatacar. Ella ya sabe que estoy enojado, pero no sabe cuánto. Pues va a averiguarlo pronto, Lick. Tomás sacó su laptop y empezó a redactar los documentos ahí mismo, sentado en la sala de espera del hospital. Emiliano lo observaba trabajar, sintiendo por primera vez en meses que estaba haciendo algo bien, algo correcto. Don Ramiro llegó a media mañana con café y pan dulce que nadie tocó, pero también llegó con otra cosa. Patrón, hice lo que me pidió. Seguí a doña Rebeca durante los últimos días y don Ramiro sacó una bolsa de plástico de su saco. Esto estaba en la cajuela del coche. Lo olvidó ahí después de una de sus salidas. Dentro de la bolsa había otra botella igual a la que Emiliano le había dado a la doctora, un recibo de una farmacia de manipulación en Polanco y un papel con instrucciones manuscritas. Valeriana concentrada 50 ml plus difenhidramina 12 ml. Uso pediátrico restringido, no exceder 2 gotas cada 8 horas. Emiliano leyó el papel 2 veces. Les estaba dando el triple de la dosis recomendada. Sí, patrón. Y esto es de una farmacia legal. Sí, pero requiere receta médica. Alguien se la tuvo que haber dado. La doctora Silvia Mendoza, dijo Emiliano, la pediatra de confianza de mi madre. Lick. Tomás levantó la vista de su laptop. Esa doctora también puede enfrentar cargos por prescripción irresponsable. Inclúyela en el reporte. Hecho, a las 2 de la tarde los niños fueron dados de alta. Emiliano los cargó con tanto cuidado como si fueran de cristal. Mateo estaba despierto, mirándolo con esos ojos grandes y curiosos. Gael dormía, pero era un sueño normal. Tranquilo, los voy a proteger, le susurró. Se los juro, don Ramiro manejó de regreso al hotel, pero antes de subir a la suite, Emiliano se detuvo. Ramiro, ¿encontraste a Mariana? Sí, patrón, vive en Iztapalapa. Le di su recado. ¿Qué dijo? Que le da gusto que los niños estén bien y que ella no guarda rencor. Emiliano asintió. Dile que venga mañana, quiero hablar con ella. Sí, señor. Cuando Emiliano entró a la suite con los gemelos, doña Rebeca estaba sentada en el sofá, rígida, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No dijeron nada. Emiliano pasó de largo y llevó a los niños a su cuarto. La guerra apenas estaba comenzando. Doña Rebeca Montenegro no era una mujer que aceptara derrotas. Había construido su vida entera sobre el control. Control de su matrimonio, control de su imagen social, control de su hijo y ahora, o al menos hasta hace poco, control de sus nietos. Perder ese control no era una opción. Era una amenaza existencial, y las amenazas se eliminaban. Pasaron 2 días desde la noche del hospital, 2 días en los que Emiliano apenas le dirigió la palabra, 2 días en los que él mismo se encargó de los niños, con ayuda de don Ramiro y una enfermera temporal que Lick, Tomás, había contratado. 2 días en los que doña Rebeca sintió cómo las paredes de su propio poder se empezaban a desmoronar, así que hizo lo que siempre había hecho cuando se sentía acorralada: atacar primero.
Era lunes por la mañana cuando llamó a su abogado personal, Lic Armando Salinas, un hombre de traje gris y corbata roja que cobraba por hora y nunca hacía preguntas incómodas. «Armando, necesito que me ayudes con algo delicado», dijo doña Rebeca, sentada en el escritorio de su cuarto con la puerta cerrada. «Dígame, doña Rebeca, tuve una empleada trabajando aquí en la suite, una tal Mariana Salgado. La despedí hace unos días porque era una irresponsable y porque sospeché que estaba robando. Tiene pruebas del robo. Desapareció un collar de perlas que mi difunta nuera me había regalado y unos aretes de oro. No son piezas muy caras, pero tienen valor sentimental. Era mentira, total y completamente mentira, pero doña Rebeca sabía que en los casos de robo doméstico, la palabra de la empleadora casi siempre pesaba más que la de una trabajadora de Iztapalapa sin recursos. ¿Quiere hacer una denuncia formal? Sí, quiero que quede asentado que esa muchacha es una ladrona. Y quiero que si intenta acercarse a mi familia de nuevo, haya consecuencias legales. Entendido, voy a preparar la denuncia. Tiene la identificación de la empleada, su domicilio. Tengo copias de todo. Los recursos humanos del hotel las tienen en archivo. Perfecto. Mando a alguien a recogerlas y procedo. Doña Rebeca colgó con una sonrisa fría en los labios. Si Emiliano quería jugar al hijo rebelde, ella le iba a recordar quién tenía el verdadero poder en esta familia. Mariana estaba en la cocina de su casa preparando el desayuno para su mamá cuando tocaron la puerta. Eran las 9 de la mañana, demasiado temprano para visitas. Abrió y se encontró con 2 policías uniformados, un hombre mayor de bigote canoso y una mujer joven de cara seria. «¿Mariana Salgado?», preguntó el hombre. «Sí, soy yo. ¿Pasa algo?» «Necesitamos que nos acompañe a la agencia del Ministerio Público. Hay una denuncia en su contra por robo». Mariana sintió como el piso se le movía bajo los pies. «¿Robo? ¿Qué? No. Yo no he robado nada. Eso lo va a tener que declarar allá, señorita. Por favor, acompáñenos, pero puedo al menos cambiarme, avisar a mi mamá». La policía mujer asintió. «Tiene 5 minutos». Mariana entró corriendo a la casa. Doña Lupita estaba sentada en la mesa, con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasa, mija?» «Ma, me están acusando de robo. Tengo que ir a declarar». «¿Robo tú? Pero si tú no robas ni un chile». «Lo sé, ma, pero es doña Rebeca. Esto es venganza». «Ay, Dios mío. ¿Quieres que vaya contigo?» «No, ma, tú quédate aquí. No te preocupes. Yo no hice nada malo. La verdad me va a defender». Pero mientras decía esas palabras, Mariana no estaba tan segura. Había visto suficientes noticias. Había escuchado suficientes historias de gente humilde acusada injustamente por gente rica. La verdad no siempre ganaba. Se cambió rápido. Se puso unos jeans limpios y una blusa blanca. Se recogió el pelo en una cola de caballo y salió con los policías. El trayecto a la agencia del Ministerio Público fue silencioso y eterno. Mariana iba en el asiento trasero de la patrulla, con las manos sudando y el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. Miraba por la ventana las calles de la ciudad y sentía cómo todo se volvía irreal, como si estuviera viviendo la pesadilla de otra persona. Cuando llegaron, la hicieron pasar a una sala pequeña de paredes grises y luz fluorescente. Había una mesa de metal, 2 sillas y una cámara de video en la esquina. «Siéntese», ordenó el policía del bigote. «El agente del Ministerio Público va a venir a tomarle su declaración. ¿Puedo llamar a alguien? ¿A un abogado?» «Puede, pero si no tiene abogado, el Estado le puede asignar uno». Mariana no tenía abogado, no conocía a ningún abogado, no tenía dinero para pagar uno. «Me van a detener. Depende de su declaración y de las pruebas que presente la denunciante». La dejaron sola en esa sala durante 40 minutos. 40 minutos eternos en los que Mariana se abrazó a sí misma y rezó. Rezó con la voz de su mamá en la cabeza.
con las palabras que doña Lupita siempre le decía: Dios sabe la verdad, mija, y la verdad siempre sale a la luz. Pero, ¿y si no salía? ¿Y si doña Rebeca tenía tanto poder que podía inventar pruebas? ¿Y si la metían a la cárcel? La puerta se abrió y entró un hombre de traje café, con lentes y una carpeta en las manos. Buenas tardes. Soy el LIC, Javier Ortega, agente del Ministerio Público. ¿Usted es Mariana Salgado? Sí, señor. Está aquí porque la señora Rebeca Montenegro presentó una denuncia en su contra por el robo de un collar de perlas y unos aretes de oro, con un valor aproximado de 40,000 pesos. Es correcto, 40,000 pesos. Mariana casi se desmaya. Eso era más de lo que ganaba en 6 meses. Yo no robé nada, señor, se lo juro por Dios. Eso lo vamos a determinar. Primero necesito que me cuente su versión de los hechos. ¿Usted trabajó para la señora Montenegro? Sí, trabajé en la suite del Hotel Mirador, cuidando a sus nietos. ¿Por cuánto tiempo? 3 semanas. ¿Y por qué dejó de trabajar ahí? Mariana respiró hondo. Esto era su oportunidad, su única oportunidad de contar la verdad. Me despidieron porque le dije a doña Rebeca que los bebés estaban en peligro. Ella les estaba dando unas gotitas para dormir que los dejaban muy sedados. Yo vi una marca morada en el bracito de uno de los niños. Le dije que eso no estaba bien y me corrió. Me amenazó con acusarme de robo si volvía a acercarme a los niños. El agente escribía en su libreta sin levantar la vista. ¿Tiene pruebas de eso? Le dejé una nota a don Ramiro, el chofer de la familia. Él puede confirmarlo. Y creo que el señor Emiliano Montenegro sabe la verdad. Él llevó a los niños al hospital esa misma noche. ¿Al hospital? ¿Por qué? Porque estaban intoxicados por las gotitas. El agente levantó la vista por primera vez. Eso es una acusación seria, señorita Salgado. Lo sé, pero es la verdad. ¿Tiene alguna forma de comprobarlo? No, señor, yo solo era la que cuidaba a los niños. No tengo poder, no tengo dinero, no tengo nada más que mi palabra. El agente la miró en silencio por un momento largo. Está bien, voy a investigar ambas versiones. Mientras tanto, no puede salir de la ciudad. ¿Entendido? Sí, señor. Puede irse, pero va a tener que regresar cuando la citemos. Mariana salió de la agencia temblando. Afuera, el sol le pegaba en la cara como si fuera un día normal, como si el mundo no se le hubiera venido encima. Caminó hasta la parada del camión y se sentó en la banqueta. Abrazándose las rodillas, se sentía sucia, humillada, como si le hubieran arrancado la dignidad y la hubieran pisoteado. Sacó su celular del bolsillo y vio que tenía un mensaje de don Ramiro. Mariana, el patrón quiere hablar contigo. Mañana a las 10 a.m. en el hotel. Por favor, ven, es importante. Mariana no sabía si reír o llorar. Ir al hotel después de que la acababan de acusar de ladrona, después de esto. Pero don Ramiro había sido bueno con ella, y si Emiliano quería hablar, tal vez había una razón. Tal vez todavía había esperanza. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, se levantó de la banqueta y empezó a caminar hacia la parada del camión. No iba a dejar que doña Rebeca la destruyera, no sin pelear. Esa noche, sola en su cuarto, Mariana sacó el gafete del Hotel Mirador que todavía tenía guardado en un cajón. Lo apretó entre sus manos y se prometió a sí misma algo, no por ella, sino por Mateo y Gael. No me voy a rendir, no por ellos. Y entonces, por primera vez en días, sintió algo que se parecía a la valentía, chiquita, temblorosa, pero ahí estaba. Emiliano no había pisado el cuarto que compartía con Valeria desde la noche que la encontró muerta. Durante 3 meses, ese espacio se había convertido en un mausoleo silencioso al que no se atrevía a entrar. Pero ahora, con la carta de su esposa quemándole en las manos y las piezas del rompecabezas empezando a encajar de formas horribles, necesitaba respuestas.
Abrió la puerta con manos temblorosas. El cuarto olía a cerrado, a polvo, a ausencia. La cama estaba hecha tal como la habían dejado las camareras del hotel el día después del funeral. El closet de Valeria seguía lleno de su ropa, sus perfumes en el tocador, sus libros en la mesita de noche. Emiliano caminó hasta el baño y se detuvo en la entrada. Ahí mismo había estado ella, tirada en el piso de mármol blanco, con un brazo extendido hacia el lavabo como si hubiera intentado agarrarse de algo antes de caer. Cerró los ojos y respiró profundo. Paro cardíaco fulminante, había dicho el médico forense. Estas cosas pasan. A veces el corazón simplemente falla sin aviso previo. Pero Valeria tenía 31 años, corría 3 veces por semana, no fumaba, no tomaba. Había pasado todos los controles del embarazo sin una sola complicación y simplemente murió. Emiliano sacó su celular y buscó en los contactos. Encontró el número del DR, Héctor Osorio, el médico privado de la familia Montenegro. Marcó. Emiliano, contestó el doctor con voz sorprendida. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien con los gemelos? Los niños están bien, doctor. Necesito hablar con usted sobre Valeria. Hubo una pausa incómoda. Emiliano, ya pasaron 3 meses. Sé que es difícil, pero no es eso. Necesito saber exactamente qué fue lo que le pasó. ¿Qué decía su historial médico los últimos meses antes de morir? Ya le dije. Fue un paro cardíaco. Estas cosas. Doctor, por favor, necesito saberlo. ¿Había algo, cualquier cosa fuera de lo normal? El DR. Osorio suspiró del otro lado de la línea. Mire, Emiliano, Valeria era una mujer joven y saludable, pero en sus últimas consultas, como 2 semanas antes del incidente, mencionó que se sentía más cansada de lo normal. Pensé que era por el embarazo, por los gemelos, pero también dijo que a veces sentía el corazón acelerado. Le pedí que se hiciera un electrocardiograma, pero ¿qué? Pero su mamá llamó y me dijo que no era necesario, que Valeria estaba exagerando, que mejor le recetara algo para la ansiedad. Emiliano sintió cómo se le helaba la sangre. Mi mamá le dijo eso. Sí, y yo... Bueno, doña Rebeca es una mujer muy persuasiva y pensé que tal vez tenía razón, que Valeria solo estaba ansiosa por ser mamá primeriza de gemelos. ¿Le recetó algo? Un ansiolítico suave, compatible con el embarazo. Tiene el nombre, déjeme ver. Sí, aquí está lorazepam 0,5 mg, dosis mínima. Emiliano anotó el nombre en su celular. ¿Y quién recogió la receta? Pues, supongo que Valeria o su mamá, no estoy seguro. Gracias, doctor. Colgó antes de que el DR Osorio pudiera decir algo más. Lorazepam. Emiliano lo buscó en Google. Ansiolítico de la familia de las benzodiazepinas. Efectos secundarios, mareos, somnolencia, debilidad muscular, en dosis altas o combinado con otras sustancias. Depresión respiratoria, arritmias cardíacas. Emiliano sintió cómo se le revolvía el estómago. Se levantó y caminó hasta el closet de Valeria. Buscó entre sus cosas, bolsas, zapatos, cajas de joyería, en el estante superior. Escondido detrás de una pila de suéteres, encontró una caja de zapatos Converse vieja. La abrió, adentro había un frasco de pastillas lorazepam 0,5 mg casi lleno, como si Valeria nunca se las hubiera tomado. Y debajo del frasco, otro sobre, con la letra de Valeria, pero más reciente, fechado una semana antes de su muerte. Emil, si estás leyendo esto después de esto, necesitas saber algo. Tu mamá me está dando cosas sin que yo sepa. Encontré un frasco de pastillas en mi bolsa que yo no puse ahí. Lorazepam. Le pregunté a tu mamá y me dijo que el doctor las había recetado. Pero cuando llamé al DR Osorio, me dijo que él solo había dado la receta, que quien la recogió fue tu mamá, Emil.
Me siento rara, mareada. El corazón me late muy rápido a veces y luego muy lento. Le dije a tu mamá que quería ir al hospital y me dijo que no fuera dramática, que era normal en el embarazo. Tengo miedo, tengo mucho miedo, pero no sé si estoy paranoica o si de verdad está pasando algo. Si algo me pasa, por favor revisa. Por favor no dejes que ella se quede sola con nuestros bebés. Por favor, Emil, vale. Emiliano dejó caer la carta y se llevó las manos a la cara. No podía respirar, no podía pensar. Valeria había sabido, había intentado decirle y él estaba tan ocupado trabajando, tan hundido en su propia rutina, que no había escuchado. Se dejó caer al piso del closet entre la ropa de su esposa muerta y lloró. Lloró con una violencia que no sabía que tenía dentro. Lloró por Valeria, por sus hijos, por todo lo que había perdido y todo lo que casi pierde, y lloró porque ahora sabía la verdad. Su madre no solo había manipulado a Valeria, la había matado. 2 horas después, Emiliano estaba sentado en la oficina de Lic, Tomás Becerra, con los ojos rojos y la segunda carta de Valeria en las manos. El abogado había leído el documento 3 veces, en silencio, con la cara cada vez más pálida. Emiliano, esto es gravísimo. Lo sé. Si lo que Valeria escribió es cierto, estamos hablando de homicidio, no de negligencia, de homicidio. Lo sé. Necesitamos una exhumación. Necesitamos una autopsia completa, análisis toxicológico. Hazlo, Lic. Tomás se quitó los lentes y se frotó los ojos. Esto va a ser muy duro para ti, para los niños, para toda la familia. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Está bien. Voy a iniciar los trámites, pero necesito que estés preparado. Va a tomar semanas, y si encontramos lo que creo que vamos a encontrar, tu madre va a ir a la cárcel. Bien, Lic. Tomás asintió y empezó a hacer anotaciones en su libreta. Mientras tanto, voy a reforzar la orden de restricción y voy a pedir que se investigue a la DREA, Silvia Mendoza. Si ella estuvo involucrada en esto, estoy seguro. Entonces ella también va a caer. Emiliano se levantó de la silla y caminó hasta la ventana. Desde ahí se veía Reforma, con sus autos y sus camiones y su vida normal. Gente yendo a trabajar, gente comprando café, gente viviendo como si el mundo no se estuviera desmoronando. Tomás, hay algo más. Dime. Mariana Salgado, mi madre, la acusó de robo. Lo sé, me enteré esta mañana. Es una acusación falsa, ¿verdad? Completamente falsa. Mariana intentó proteger a mis hijos y mi madre la está destruyendo por eso. Puedo ayudarla. Puedo representarla legalmente. Hazlo y dile que todos sus gastos corren por mi cuenta, abogados, transporte, lo que sea. Hecho, Emiliano se quedó mirando la ciudad por la ventana. Lic, Tomás, necesito preguntarle algo. Dime, ¿usted sabía? Sabía cómo era mi madre. El abogado tardó en responder. Sabía que era controladora, manipuladora. Pero esto va más allá de lo que imaginé. Lo siento, Emiliano. Debí haber visto las señales. Todos debimos verlas. ¿Qué vas a hacer ahora? Emiliano se volteó. Voy a proteger a mis hijos y voy a asegurarme de que Valeria tenga justicia, aunque sea lo último que haga. Cuenta conmigo. Esa noche, Emiliano regresó a la suite con una resolución que no había sentido en meses. Doña Rebeca estaba en la sala, viendo la televisión como si nada pasara. Emiliano, necesitamos hablar, dijo ella cuando lo vio entrar. No tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos. Sobre esa acusación ridícula que le inventaste a los médicos, sobre cómo me estás tratando. Soy tu madre. Emiliano la miró con una frialdad que la hizo callar. Tú no eres mi madre. No sé qué eres, pero no eres mi madre. ¿Cómo te atreves? Encontré las cartas de Valeria.
Las dos. Doña Rebeca se puso pálida. No sé de qué hablas. Sí sabes. Y yo también sé. Sé todo. El silencio que siguió fue denso, venenoso. Mañana a primera hora te vas de esta suite, dijo Emiliano. Y nunca, nunca vuelves a acercarte a mis hijos. No puedes. Sí puedo. Y lo voy a hacer. Emiliano se dio la vuelta y se fue al cuarto de los gemelos, cerrando la puerta detrás de él. Doña Rebeca se quedó sola en la sala, con las manos temblando y el mundo desmoronándose a su alrededor. Pero incluso en ese momento, su mente ya estaba calculando, porque doña Rebeca Montenegro nunca se rendía, nunca. Mariana llegó al Hotel Mirador a las 10 de la mañana en punto. Se había puesto su mejor blusa, una blanca de algodón que su mamá le había planchado con tanto cuidado que parecía nueva, y unos pantalones de mezclilla oscuros. Se había recogido el pelo en una cola de caballo alta y se había puesto los aretes de plata que su papá le había regalado antes de morir. Quería verse digna, presentable, como alguien que no tenía nada de qué avergonzarse. Don Ramiro la esperaba en la entrada de servicio, con esa sonrisa amable que siempre tenía. «Buenos días, mija». «Buenos días, don Ramiro. El patrón te está esperando en su oficina privada. No en la suite, quería hablar contigo a solas». Mariana asintió, sintiendo cómo los nervios le apretaban el estómago. No sabía qué esperar. ¿La iba a regañar? ¿La iba a culpar? ¿O tal vez la iba a escuchar? Subieron por el elevador de servicio hasta el piso 12. Don Ramiro la guió por un pasillo lateral hasta una puerta de madera oscura con una placa dorada que decía «Oficina privada. E. Montenegro». «Adelante, mija, yo te espero aquí». Mariana respiró hondo y tocó la puerta. «Pasa», dijo la voz de Emiliano del otro lado. Abrió. La oficina era pequeña pero elegante, con estantes llenos de libros, un escritorio de madera y ventanales que daban a Chapultepec. Emiliano estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos de su pantalón de vestir, cuando la vio entrar. Se volteó. Tenía ojeras profundas y la barba sin rasurar, pero sus ojos verdes estaban más despiertos que nunca, más presentes. «Mariana, gracias por venir». «Buenos días, señor Montenegro. Por favor, siéntate». Mariana se sentó en una de las sillas frente al escritorio. Emiliano se sentó del otro lado y la miró en silencio por un momento largo, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Primero que nada», dijo al fin, «quiero disculparme contigo». Mariana parpadeó, sorprendida. «¿Disculparse?» «Sí, te corrí sin escucharte. Dejé que mi madre te humillara y ahora te está acusando de un robo que sé que no cometiste. Todo eso es mi culpa. Y lo siento, de verdad». Mariana sintió cómo se le cerraba la garganta. No esperaba esto. No esperaba que un hombre como Emiliano Montenegro le pidiera perdón a ella, una simple empleada de Iztapalapa. «Gracias, señor, pero yo solo hice lo que creí correcto. No esperaba nada a cambio. Lo sé, y por eso mismo quiero ayudarte, mi abogado, el Lic. Tomás Becerra. Va a representarte en el caso que mi madre abrió contra ti. Todos los gastos legales corren por mi cuenta y vamos a limpiar tu nombre completamente. De verdad, de verdad». Mariana sintió cómo las lágrimas se le acumulaban en los ojos, pero las aguantó. No iba a llorar, no aquí. «Gracias, señor. No sabe lo que esto significa para mí. Tú salvaste a mis hijos, Mariana. Eso significa más de lo que las palabras pueden decir». Hubo un silencio cómodo entre ellos. Emiliano sacó una carpeta del cajón de su escritorio y la puso sobre la mesa. «Hay algo más que necesito mostrarte, algo que va a ser difícil de escuchar». «¿Qué es?». Emiliano abrió la carpeta y sacó varios documentos, reportes médicos, fotografías, la carta de Valeria, el video de la cámara escondida guardado en una USB. «Mi madre no solo estaba poniendo en peligro a Mateo y Gael, creo que también mató a mi esposa».
Mariana se quedó helada. ¿Qué? Emiliano le contó todo: la carta de Valeria, el lorazepam, los síntomas, la segunda carta encontrada en el closet, la llamada al DR, Osorio, las piezas que empezaban a encajar de formas horribles. Mariana escuchó en silencio, con el corazón latiéndole cada vez más rápido. Cuando Emiliano terminó, ella tenía las manos apretadas sobre su regazo. «Dios mío», murmuró. «Señor, yo sospechaba que doña Rebeca era mala, pero esto es peor de lo que cualquiera pudo imaginar». «¿Qué va a hacer? Ya lo estoy haciendo, Lick. Tomás está preparando todo para una investigación formal. Vamos a exhumar el cuerpo de Valeria, vamos a hacer análisis toxicológicos completos, y si encontramos lo que creo que vamos a encontrar, mi madre va a pagar por lo que hizo». Mariana asintió lentamente. «¿Y los niños? ¿Cómo están?» «Están bien, recuperándose, pero necesitan estabilidad, necesitan a alguien que los cuide con cariño, y por eso quiero pedirte algo». «¿Qué cosa?» «Quiero que vuelvas, no como empleada temporal, como parte del equipo permanente de cuidado de Mateo y Gael, con un contrato formal, con prestaciones, con respeto y dignidad, y con límites claros. Yo voy a estar más presente. Voy a ser el papá que debí ser desde el principio, pero te necesito. Ellos te necesitan». Mariana sintió como el pecho se le llenaba de algo cálido: esperanza, alivio, propósito. «Señor, yo...» «Claro que sí, claro que vuelvo». Emiliano sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. «Gracias, Mariana». En ese momento tocaron la puerta. «Adelante», dijo Emiliano. La puerta se abrió y entró Lick, Tomás Becerra. Venía cargando un maletín de cuero y traía esa expresión seria de abogado que tiene noticias importantes. «Buenos días, Mariana. ¿Verdad? Soy el Lick Tomás Becerra. Mucho gusto». «Licenciado, el gusto es mío. Emiliano me puso al tanto de tu situación. Ya revisé la denuncia que doña Rebeca presentó en tu contra y es completamente infundada. No hay pruebas, no hay testigos, solo acusaciones vacías. Voy a solicitar el desistimiento inmediato y voy a pedir que se investigue por denuncia falsa». «¿De verdad puede hacer eso?» «No solo puedo, lo voy a hacer. Para mañana, a más tardar, tu nombre va a estar limpio». Mariana sintió cómo se le quitaba un peso gigante de los hombros. «Gracias, licenciado. Gracias, Lick». Tomás asintió y se volteó hacia Emiliano. «Tenemos novedades buenas y malas. Dime, la buena. Ya conseguimos la orden de restricción completa contra doña Rebeca. A partir de este momento no puede acercarse a menos de 100 metros de los niños. Si lo hace, va directo a la cárcel. ¿Y la mala? La mala es que tu madre no se va a quedar quieta. Su abogado ya presentó un recurso legal diciendo que la orden es excesiva y que viola sus derechos como abuela. Van a pelear. Que peleen. Tenemos pruebas». «Sí, las tenemos. Y hablando de pruebas...» «Lick». Tomás sacó de su maletín una carpeta gruesa y la puso sobre el escritorio. «Esto es todo lo que hemos recopilado hasta ahora. Reportes médicos del hospital, análisis de las sustancias encontradas en la sangre de los niños, el video de la cámara escondida, las cartas de Valeria, el recibo de la farmacia de manipulación y declaraciones de don Ramiro y de la DRA del hospital que atendió a los gemelos. ¿Es suficiente? Es más que suficiente. Pero vamos a necesitar más para el caso de Valeria. La exhumación ya está aprobada. Se va a realizar la próxima semana». Emiliano asintió con la mandíbula apretada. «Y la DRA, Silvia Mendoza, ya está siendo investigada por prescripción médica irresponsable. Su licencia está suspendida temporalmente si se comprueba que estuvo involucrada en la muerte de Valeria. Va a enfrentar cargos penales». «Bien, Lick,
Tomás cerró su maletín. Emiliano, necesito que entiendas algo. Esto va a ser un proceso largo y doloroso. Tu madre tiene dinero, tiene contactos, tiene poder. No se va a rendir fácilmente. Yo tampoco. Lo sé. Pero quiero que estés preparado. Va a haber escándalos, va a haber prensa, van a salir cosas feas a la luz. No me importa. Lo único que me importa es la verdad y proteger a mis hijos, Lic. Tomás puso una mano en el hombro de Emiliano. Entonces vamos a ganar. Esa tarde, mientras Mariana regresaba a su casa en el camión, miraba por la ventana las calles de la Ciudad de México y sentía algo que no había sentido en semanas: esperanza. No era una esperanza ciega ni ingenua, era una esperanza construida sobre verdades dolorosas y decisiones valientes. Era la esperanza de que la justicia, aunque lenta, eventualmente llegaría. Sacó su celular y le mandó un mensaje a su mamá. «Ma, todo va a estar bien, te lo prometo». Doña Lupita le respondió casi de inmediato: «Lo sé, mija, Dios no desampara a los justos». Mariana sonrió y guardó su celular. Mañana volvería al Hotel Mirador. Volvería con Mateo y Gael, y esta vez volvería con la cabeza en alto. Porque la verdad, al final, siempre sale a la luz, y la luz estaba empezando a brillar. La sala del juzgado familiar en Coyoacán estaba llena de una luz fría que entraba por los ventanales altos. Era un espacio austero, paredes blancas, sillas de madera, y en el frente el estrado donde el juez Arturo Mendizábal revisaba documentos con expresión seria. Eran las 11 de la mañana de un martes, y la audiencia estaba a punto de comenzar. Emiliano Montenegro estaba sentado en la primera fila del lado izquierdo, con Lic, Tomás Becerra, a su lado. Llevaba puesto un traje oscuro que le quedaba un poco grande. Había perdido peso en las últimas semanas y las manos le temblaban ligeramente sobre las rodillas. A su lado estaba don Ramiro, quien había venido como testigo, y más atrás, casi escondida en la última fila, estaba Mariana, con las manos entrelazadas y rezando en silencio. Del otro lado de la sala, en la primera fila derecha, estaba doña Rebeca Montenegro. Impecable como siempre, traje sastre color perla, collar de perlas auténticas, el pelo perfectamente peinado en un chongo bajo. A su lado, el Lic, Armando Salinas, su abogado, revisaba papeles con gesto confiado. Doña Rebeca no miraba a Emiliano. Mantenía la vista al frente con la barbilla levantada, como si estar ahí fuera una molestia menor que pronto se resolvería a su favor. El juez golpeó el mazo contra la mesa. Se abre la sesión. Caso número 4827-2024. Emiliano Montenegro Ruiz contra Rebeca Villarreal, viuda de Montenegro. Solicitud de orden de restricción permanente y revocación de derechos de convivencia con menores Mateo y Gael Montenegro Ruiz. Proceda la parte actora. Lic, Tomás Becerra, se puso de pie, abotonándose el saco. Caminó hasta el centro de la sala, con una carpeta gruesa en las manos. Señoría, buenos días, mi cliente, el señor Emiliano Montenegro, solicita una orden de restricción permanente contra la señora Rebeca Montenegro, su madre, debido a actos comprobados de abuso psicológico, negligencia médica grave y puesta en peligro de la vida e integridad de los menores Mateo y Gael Montenegro Ruiz. De 8 meses de edad, doña Rebeca resopló bajito, como si lo que estaba escuchando fuera ridículo. Lic, Salinas le puso una mano en el brazo para que se calmara. Proceda con las pruebas, dijo el juez. Lic, Tomás abrió la carpeta. Prueba número 1. Reporte médico del Hospital Ángeles del Pedregal, fechado el 10 de noviembre de 2024, donde consta que los menores Mateo y Gael Montenegro Ruiz fueron ingresados por intoxicación con sustancias sedantes, ácido valeriánico y difenidramina, en niveles peligrosos para su edad. Le entregó una copia al juez
y otra al abogado de doña Rebeca. El juez leyó el documento en silencio, frunciendo el ceño. Prueba número 2. Botella sin etiqueta conteniendo las sustancias antes mencionadas, encontrada en posesión de la señora Rebeca Montenegro. Análisis de laboratorio adjunto. Prueba número 3. Recibo de farmacia de manipulación en Polanco, a nombre de Rebeca Villarreal, donde consta la compra de valeriana concentrada y difenidramina con instrucciones específicas de no exceder 2 gotas cada 8 horas en pacientes pediátricos. Prueba número 4. Video grabado en la suite 1203 del Hotel Mirador de Chapultepec, donde la señora Rebeca Montenegro es captada diciendo, y cito textualmente, «Tienen que depender de mí. Si esa mesera se vuelve la favorita, yo lo pierdo todo». Lic. Tomás hizo una pausa y le entregó la memoria USB al secretario del juzgado. «Solicito que el video sea reproducido, señoría». El juez asintió. Se encendió una pantalla en la pared lateral de la sala y el video comenzó a reproducirse. Ahí estaba doña Rebeca, en la suite, preparando las mamaderas de los gemelos, murmurando para sí misma con esa voz fría y calculadora. Las palabras salían claras del audio. «Tienen que depender de mí, solo de mí. Si esa mesera se vuelve la favorita, lo pierdo todo». La sala se quedó en silencio. Doña Rebeca apretó los labios hasta que se pusieron blancos. Lic. Salinas escribía algo frenéticamente en su libreta. El video terminó. Prueba número 5. Declaración de don Ramiro Castillo, empleado de la familia Montenegro por 20 años, quien confirma haber presenciado los actos de negligencia y manipulación de la señora Rebeca Montenegro. Don Ramiro se puso de pie cuando el juez lo llamó. Caminó hasta el estrado con paso firme, a pesar de que las manos le temblaban ligeramente. «Don Ramiro, ¿usted fue testigo de los hechos descritos?» «Sí, señoría. Vi cómo doña Rebeca trataba a los niños. Vi cómo les daba esas gotitas, aunque ellos ya estaban dormidos. Y vi cómo humilló y amenazó a la señorita Mariana cuando ella intentó proteger a los bebés. ¿Alguna vez le pareció que la señora Montenegro actuaba en beneficio de los niños?» Don Ramiro dudó, pero luego respondió con voz clara. «No, señoría, ella actuaba en beneficio propio. Los niños eran como trofeos para ella, no personas». Doña Rebeca se levantó de golpe. «Eso es mentira. Este hombre está mintiendo porque Emiliano le pagó». «Orden», golpeó el juez con el mazo. «Señora Montenegro, siéntese o la voy a sacar de la sala, Liz». Salinas la jaló del brazo y la obligó a sentarse. Doña Rebeca temblaba de rabia. «Liz», Tomás continuó, «prueba número 6, señoría, y esta es la más grave de todas». Sacó un sobre manila y lo puso sobre la mesa del juez. 2 cartas manuscritas por Valeria Ruiz de Montenegro, esposa del señor Emiliano Montenegro, quien falleció hace 3 meses bajo circunstancias que ahora están siendo investigadas. En estas cartas, la señora Valeria expresa temor explícito hacia doña Rebeca Montenegro y sospecha de estar siendo medicada sin su consentimiento. El juez abrió el sobre y leyó las cartas en silencio. Su expresión cambió. Se puso más seria, más sombría. «¿Están investigando la muerte de la señora Valeria Montenegro?» «Sí, señoría, se ha solicitado la exhumación del cuerpo para realizar análisis toxicológicos completos. Los resultados estarán disponibles en 2 semanas». El juez asintió lentamente. «Proceda la defensa, Lic». Armando Salinas se levantó, intentó mantener el tono confiado, pero se le notaba la tensión en la voz. «Señoría, mi clienta es una mujer de 62 años, viuda, sin antecedentes penales, que solo intentaba ayudar a su hijo viudo con el cuidado de sus nietos. Es cierto que cometió errores de juicio al administrar sustancias naturales sin consultar al pediatra, pero sus intenciones siempre fueron proteger a los niños.
«Intenciones», interrumpió Lick Tomás. ¿Qué intenciones justifican darles el triple de la dosis recomendada de un sedante a 2 bebés de 8 meses? «¡Objeción!», gritó Lick Salinas. «¡Está especulando!». «No estoy especulando, está en el reporte médico, página 3. El juez revisó el documento. «La objeción se desestima. Continúe. Licenciado Salinas». Lick Salinas respiró hondo. «Señoría, mi clienta admite haber cometido errores, pero solicita que se le permita al menos visitas supervisadas con sus nietos. Es su derecho como abuela. Su derecho». La voz de Emiliano cortó el aire como cuchillo. Se había puesto de pie sin permiso. El juez lo miró. «Señor Montenegro, por favor». «No, señoría, necesito decir esto». El juez dudó, pero asintió. «Adelante». Emiliano caminó al centro de la sala. Miró a su madre por primera vez desde que había comenzado la audiencia. Ella sostuvo la mirada, desafiante. «Esa mujer», dijo Emiliano señalándola, «no es una abuela, no es una madre, es una manipuladora que casi mata a mis hijos, que probablemente mató a mi esposa, que destruyó a una empleada inocente solo por intentar proteger a 2 bebés indefensos. Emiliano, ¿cómo te atreves?» «Me atrevo porque es la verdad», gritó Emiliano con la voz quebrada. «Y ya no voy a callarme. Ya no voy a fingir que todo está bien. Ya no voy a dejarte destruir más vidas». Doña Rebeca se puso de pie, temblando. «Yo te di todo, Emiliano, todo, y así me pagas. Tú no me diste nada más que miedo y control, y eso se acabó». El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. El juez golpeó el mazo. «Suficiente. He escuchado suficiente». Se hizo un silencio absoluto. El juez revisó sus notas, los documentos, el video. Tardó 5 minutos que se sintieron como horas. Finalmente, habló. Después de revisar todas las pruebas presentadas, este juzgado determina lo siguiente. Se concede la orden de restricción permanente solicitada por el señor Emiliano Montenegro. La señora Rebeca Villarreal, viuda de Montenegro, queda prohibida de acercarse a menos de 200 metros de los menores Mateo y Gael Montenegro Ruiz. Quedan revocados todos sus derechos de convivencia, visita o tutela sobre dichos menores. Doña Rebeca se desplomó en su silla. Lick Salinas intentó protestar, pero el juez continuó. Adicionalmente, este juzgado remite el caso a la Fiscalía para investigación penal por los delitos de abuso infantil, negligencia grave y posible homicidio en relación a la muerte de la señora Valeria Montenegro. La audiencia queda cerrada. El mazo golpeó una última vez y doña Rebeca Montenegro, por primera vez en su vida, había perdido completamente. 6 meses después, la luz del sol entraba por los ventanales de la suite 1203 como si fuera la primera vez. Era una mañana de mayo, de esas en las que la Ciudad de México amanece limpia después de una lluvia nocturna, y el aire huele a tierra mojada y a nuevo comienzo. Mariana estaba en la cocina, preparando café en la cafetera italiana que Emiliano le había enseñado a usar. Traía puesta una blusa de algodón azul claro y unos jeans cómodos. Ya no usaba uniforme, ya no era la empleada. Era Mariana, a secas, parte de la familia, con contrato formal, prestaciones y sobre todo, respeto. Desde la sala llegaban las risitas agudas de Mateo y Gael. Tenían 1 año y 2 meses ahora, y ya gateaban por toda la suite como exploradores incansables. Mateo acababa de descubrir que podía abrir los cajones de la cocina, y Gael había aprendido a aplaudir cada vez que alguien le hacía una cara chistosa. «¡Mari, Mari!», gritó Mateo con esa pronunciación torpe pero adorable de los niños que apenas empiezan a hablar. Mariana sonrió y salió de la cocina con 2 tazas de café en las manos. Encontró a Mateo sentado en el piso.
rodeado de tuppers de plástico que había sacado del cajón de abajo. Organizándolos en torres tambaleantes, Gael estaba en el sofá, en brazos de Emiliano, mirando un libro de imágenes de animales. «Buenos días», dijo Mariana, entregándole una taza a Emiliano. «Buenos días», respondió él con una sonrisa cansada pero genuina. «¿Ya viste el desastre que hizo este señorito?» Mariana se rió. «Es ingeniero, está construyendo. Está destruyendo mi cocina organizada, eso es lo que está haciendo». Pero lo decía con tanto cariño que Mariana supo que no le importaba en lo más mínimo. Emiliano había cambiado en estos 6 meses, seguía teniendo ojeras. Ser papá soltero de gemelos no dejaba mucho tiempo para dormir, pero había una luz en sus ojos que antes no estaba, una presencia. Había dejado de esconderse detrás del trabajo y las excusas. Ahora llegaba a casa a las 5 de la tarde para darles de cenar a los niños. Los bañaba él mismo, les leía cuentos antes de dormir con voces chistosas que los hacían reír hasta que les dolía la panza. Era el papá que siempre debió ser, y Mariana lo había visto transformarse, día a día, de un hombre roto a un hombre entero. «¿Ya desayunaste?», preguntó Emiliano. «Todavía no, iba a hacer huevos, ¿quieres?» «Me encantaría, pero solo si me dejas ayudarte». Trato hecho. Dejaron a los gemelos jugando en la sala, bajo la vigilancia de la cámara de seguridad, que ahora usaban para cosas buenas, no para espiar, y se fueron juntos a la cocina, mientras Mariana sacaba los huevos del refrigerador y Emiliano ponía pan en el tostador. Había una comodidad entre ellos que no necesitaba palabras, una familiaridad construida en pequeños momentos. Desayunos compartidos, noches en vela cuando los niños tenían fiebre, risas por chistes tontos, silencios cómodos y algo más, algo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar todavía, pero que estaba ahí, creciendo lento y seguro como una planta al sol. «¿Sabes?», dijo Emiliano mientras untaba mantequilla en el pan. «A veces no puedo creer que hace 6 meses casi pierdo a mis hijos». Mariana volteó a verlo. Él estaba mirando el pan, pero tenía esa expresión distante de alguien que está recordando algo doloroso. «Pero no los perdiste», dijo ella suavemente. «Están aquí, están sanos, están felices, gracias a ti. No solo gracias a mí, gracias a don Ramiro, gracias a Lic, Tomás, gracias a ti, que tuviste el valor de enfrentarte a tu mamá». Emiliano asintió. Pero Mariana vio cómo se le apretaba la mandíbula cuando mencionó a doña Rebeca. No habían vuelto a hablar de ella directamente en semanas, pero Mariana sabía lo que había pasado. Doña Rebeca Montenegro estaba en prisión preventiva, esperando juicio por los delitos de abuso infantil, negligencia grave y homicidio. La exhumación del cuerpo de Valeria había revelado niveles altísimos de lorazepam y difenidramina en sus tejidos, niveles letales, suficientes para provocar un paro cardíaco fulminante. La DRA, Silvia Mendoza, la pediatra de confianza, había confesado todo a cambio de una sentencia reducida. Admitió haber prescrito las sustancias bajo presión de doña Rebeca, quien la amenazó con arruinar su carrera si no cooperaba. El juicio estaba programado para dentro de 2 meses, y aunque Emiliano no lo decía, Mariana sabía que le dolía, porque por muy monstruosa que fuera doña Rebeca, seguía siendo su madre, pero también sabía que Emiliano había tomado la decisión correcta, la única decisión posible. «¿En qué piensas?», preguntó Mariana tocándole el brazo suavemente. Emiliano salió de sus pensamientos y la miró. «En que Valeria estaría orgullosa», dijo con la voz un poco quebrada. «De ti, de cómo cuidas a los niños, de cómo me ayudaste a ser mejor». Mariana sintió cómo se le calentaban las mejillas. «Yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». No cualquiera, tú arriesgaste todo, tu trabajo, tu reputación, tu tranquilidad, todo.
por 2 niños que ni siquiera eran tuyos. Pero ahora sí son míos, dijo Mariana, y se sorprendió de la verdad en esas palabras. No de sangre, pero míos. Emiliano sonrió, y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Le tomó la mano. Mariana sintió cómo el corazón le daba un vuelco. La mano de Emiliano era cálida, firme, y temblaba ligeramente, como si él también estuviera nervioso. Mariana, yo... empezó a decir, pero se detuvo. ¿Qué pasa? Estos meses han sido, no sé cómo explicarlo, difíciles, dolorosos, pero también han sido los mejores meses de mi vida desde que Valeria murió. Y es por ti, por cómo haces que esta casa se sienta como un hogar, por cómo haces que los niños se rían, por cómo me haces sentir que todavía hay esperanza. Mariana sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Emiliano, no te estoy pidiendo nada, dijo él rápidamente. Solo quiero que sepas que me importas mucho y que si algún día tú sintieras algo parecido, yo estaría aquí. Mariana apretó su mano. Ya siento algo parecido, susurró, y en ese momento, en la cocina llena de luz de sol y olor a café, con el sonido de fondo de 2 bebés riendo en la sala, Emiliano se inclinó despacio y le dio un beso en la frente, suave, respetuoso, lleno de promesas que todavía no se decían en voz alta. Cuando se separaron, los dos estaban sonriendo. Los huevos se van a quemar, dijo Mariana. Que se quemen, respondió Emiliano. Pero Mariana se rió y lo empujó suavemente hacia la estufa. Anda, chef, a trabajar. Después del desayuno, don Ramiro pasó a recoger a Emiliano para llevarlo a una junta en las oficinas Montenegro. Emiliano había vuelto a trabajar, pero ahora con horarios más humanos y prioridades más claras. Regreso a las 3, le dijo a Mariana. ¿Estarás bien? Estaré perfectamente. Le dio un beso a cada uno de los gemelos en la cabeza y salió. Mariana se quedó sola con Mateo y Gael, los cambió, les dio su merienda de frutas picadas y los puso a jugar en su tapete de colores mientras los vigilaba. Sacó su celular y le mandó un mensaje a su mamá. «Ma, ¿cómo amaneciste?». Doña Lupita respondió casi de inmediato. «Bien, mija. El doctor dice que la diabetes está controlada, gracias a ti y a las medicinas que me consigues. ¿Cómo están mis nietitos?». Mariana sonrió. Doña Lupita llamaba nietitos a Mateo y Gael, aunque no tuvieran lazos de sangre porque el amor no necesitaba apellidos. Están enormes, te mando foto. Le tomó una foto a los gemelos jugando y se la mandó. Doña Lupita respondió con 3 corazones. Mariana guardó el celular y se sentó en el piso junto a los niños. Gael gateó hasta ella y se subió a su regazo. Mariana lo abrazó y le dio un beso en el cachete gordito. «¿Sabes, Gael?», le susurró. «Hace 6 meses pensé que lo había perdido todo, pero en realidad lo encontré todo». Gael la miró con esos ojos enormes y curiosos y le tocó la nariz con el dedito. Mariana se rió. Mateo también quiso atención y gateó hasta ella, trepándose por su pierna. Mariana terminó en el piso, con los 2 gemelos encima de ella, riendo y haciéndole cosquillas. Y en ese momento, en el piso de la suite 1203, con sol entrando por las ventanas, con olor a café todavía en el aire, con 2 niños que no eran suyos de sangre pero sí de corazón, Mariana supo que estaba exactamente donde debía estar. Porque familia no es quien manda, familia es quien protege, familia es quien ama sin condiciones, familia es quien se queda, y ella se iba a quedar para siempre. Así termina Herencia de Lágrimas, una historia de amor, justicia y redención. Doña Rebeca enfrentará la justicia que merece. Emiliano y Mariana construirán poco a poco un amor basado en respeto y confianza. Mateo y Gael crecerán rodeados de verdadero cariño. Y la memoria de Valeria, finalmente,
descansará en paz, porque al final la verdad siempre sale a la luz y el amor verdadero siempre vence.